Sheinbaum. Todos queremos que le vaya bien, por supuesto, que Andrés Manuel López Obrador, creo que es la segunda vez que lo menciono apenas en este noticiario, se deje de ser el protagonista, ¿no? Todavía anoche subí a las 12, 1 de la mañana, un tuit y un video, una imagen, que deje de ser el protagonista. Es lo que toca, porque verdad. así se lo permitió Peña Nieto, si lo recuerdas, Emilio Álvarez y Casa. La transición empezó meses antes. Peña Nieto se oscureció por completo. Se hizo para atrás. Y fue presidente López Obrador antes de serlo. Es correcto. A mí me hubiera gustado una transición donde gradualmente Claudia tomara la centralidad de la vida pública. Ayer hasta el último minuto, la figura central de la historia, el muñequito del pastel era López Obrador. Vamos, y eso me parece que también tenía un fenómeno, qué interesante, porque la conjugación de López Obrador es, Claudia me respetó. Pero es que la lógica sigue siendo así. Y yo espero, porque vienen, déjame anotar 3 pendientes muy importantes para Claudia. Primero es el tema de la reforma judicial. Quien cree que eso ya está resuelto, creo que no está sabiendo leer los signos de los tiempos. Octubre y noviembre van a ser meses muy críticos en términos de lo que va a hacer el Poder Judicial. ¿Qué va a hacer Claudia? Eso es un dilema extraordinario, porque si la Corte decide anular la reforma y la presidenta decide no acatar, vamos hacia la ruptura constitucional. ¿Cuándo se decide eso? Eso tendrá que resolverse a más tardar el 15 de noviembre. 15 de noviembre. Segundo, el tema de la seguridad. Me parece que el fenómeno de lo que describe nuestro contexto es Culiacán. O sea, que las Fuerzas Armadas nos digan que no pueden hacer nada y que les pide que pues dejen de matar a esos muchachos para que la cosa no esté mal, describe el contexto del país. Qué bueno que Israel subraya que para Claudia eso es una prioridad, porque la verdad que lo es. Hay espacios del territorio cooptados muy serios. Tercero, yo creo que una parte importante de la economía, de la estabilidad económica, está colgada con alfileres. Se acabaron las bolsas, se acabaron los espacios de reserva y la deuda, como se contrajo en este sexenio, es la mayor de los últimos 5 sexenios y creo que eso es una bomba de tiempo. A ver, sí, en economía es uno de los rubros más fuertes que deja este gobierno. Prácticamente el Producto Interno Bruto creció 38%. No, disminuyó per cápita. Per cápita disminuyó. Acaba de decir el Fondo Monetario Internacional que hubo un crecimiento de 38%. Per cápita disminuyó el PIB. Trillones de dólares, subió a 2.02 trillones per cápita bajó, de dólares. Bajó per cápita. Las reservas están en un nivel más alto. En la propia encuesta que hace hoy el Financiero, lo económico queda, si no me equivoco, de las eras, muy bajo, por debajo del 5% como una preocupación. Es decir, lo económico ha pasado a segundo plano porque la gente ha visto, tú mismo lo acabas de comentar, un incremento en su salario, un incremento en sus derechos laborales, etcétera. Las pensiones, la reforma que también se logró, ha generado en los hogares mexicanos una percepción de que la economía va bien, y también en lo macroeconómico los datos son muy buenos. El propio Fondo Monetario Internacional ha dicho esto que acabo de mencionar. Las reservas internacionales tienen récord histórico que nunca habíamos tenido. La inversión extranjera directa también creció con AMLO hasta 196 millones, miles de millones de dólares. Entonces tenemos cifras que en lo macroeconómico también nos dan. Déjame decirte que eso no dice el mundo financiero. O sea, lo que tú estás diciendo es con ganas de querer bien. Pero el PIB disminuyó, la deuda externa es la mayor del mundo, y lo que están diciendo es que el crecimiento económico de este sexenio se estancó. Emilio, es el peor de los últimos 6 sexenios. México Israel se convirtió en este sexenio, subió 2 posiciones y ahora es la 12ª economía del mundo. Fue el peor, Israel, de los últimos 6 sexenios. Claro, porque tienes una crisis económica que generó la pandemia del COVID, que no se había presentado en el mundo, y a pesar de eso hubo un crecimiento responder como por arriba del 2 puntos. Y otros países que también tuvieron la pandemia respondieron distinto y crecieron. El hecho real, Israel, México, es que este sexenio tuvo un crecimiento negativo, pero económicamente hablando. A ver, déjenme. Los indicadores económicos dicen otra cosa. Si me permiten, voy a agregar, para no dejarlo en suposiciones, sino en datos, a Pepe Yuste. ¿Te parece? Va. Querido Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Ay. ¿Qué digo? No, hombre, mejor no. Están bien cortados. Oye, nada más para decir, a ver, sí, no, porque bueno, pues si nos quedamos nada más en el debate sin los datos duros, pues volvemos a la percepción, ¿no? Pues la percepción no es realidad, ¿no? La percepción, tristemente, si fuera realidad, pues estaríamos en los mejores niveles de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? A ver, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Oye, espero que ya te hayan contado que te metí a la mesa aquí con Emilio Álvarez y Casa, con Israel Zamora. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, Emilio Israel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días. Pepe, buenos a ver, días. Israel nos hace aquí un recuento de datos económicos del sexenio de López Obrador. Emilio lo refuta, pero tú eres el que tiene los datos. A ver, dame uno, Israel. Sí, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que México tuvo un incremento del 38% en su Producto Interno Bruto, pasó de 126 trillones de dólares a 2.02 trillones de dólares. ¿Creció el Producto Interno Bruto en el sexenio de López Obrador, Pepe? Sí creció, lo que disminuyeron fueron otras economías, por eso en el ranking mundial que trae el FMI pasamos de la economía 15 a la 12, porque otras economías después de la pandemia disminuyeron el PIB, entre ellas, por ejemplo, España se quedó un poco más rezagada, pero eso es lo que pasó, creció muy poco la economía, creció apenas 0.8, 0.9 en promedio anual la economía con López Obrador. O sea, que no es que haya crecido México en el Producto Interno Bruto, sino que más bien subimos en el ranking porque otras economías bajaron. Sí, tal cual fue así. Incluso el promedio que trae de crecimiento fue muy poco. Ya ves que lo hemos comentado mucho, fue el menor desde Miguel de la Madrid, 0.8, 0.9% habrá quedado en promedio anual el crecimiento del presidente López Obrador. Tú decías, Emilio, sobre el Producto Interno Bruto. Per cápita. Per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita bajó. Ese es cierto, por una razón. ¿Por qué bajó? Porque la población aumentó más que la economía. Claro. Entonces, en efecto, la economía al crecer poquito, pues desde luego ese fue el producto que tuvimos por persona, el Producto Interno Bruto por persona, en efecto sí bajó con López Obrador. Se disminuye también la desigualdad, eso es un dato real. Y el tema de la deuda. ¿Desigualdad Sí. y deuda, Pepe? Desigualdad, desde luego, el Coneval lo trae, ahí sí bajó la pobreza, 5 millones de La menos pobreza pobres. moderada, que no la extrema. Así es, la pobreza, exactamente. Esa bajó, la sabemos, transferencias directas de programas sociales, salario mínimo aumentó, sí tuvieron ese efecto de bajar la pobreza. Como bien indicas, pobreza extrema no, pero la pobreza sí bajó 5 millones, es dato oficial de Coneval. Y en cuanto a la deuda que decía Emilio, esa aumentó. Parecería que no, pero sí, claro que aumentó. Incluso en términos de relativos de la economía, está hoy en día pues en 50% del PIB. Sí aumentó la deuda respecto del Producto Interno Bruto. Bueno, pues ahí nos quedamos con los datos. Algunos datos tienes razón, Israel, en otros estás en lo cierto, Emilio Álvarez y Casa. ¿Algún otro que quieras poner sobre la mesa, Israel? Pues lo de la inversión extranjera directa, A que ver. por ejemplo con Calderón tuvo 99,000 millones de dólares y el presidente Andrés Manuel 196,000 millones de dólares. O sea, prácticamente el doble de lo que tuvo el gobierno panista. Inversión Calderón. extranjera directa. En inversión extranjera ¿Ese directa. dato es correcto, Pepe? Es cierto, sí hay una inversión extranjera directa que fue récord incluso el año pasado. Este semestre igualmente fue récord, 31,000 millones de dólares. El tema ahí fue pues nearshoring. La verdad es que 2023 fue el tema nearshoring, sí nos apoyó, y el problema va a ser ver este 2024 que se frenó en unos meses, sobre todo reforma judicial. O sea, malos indicadores de este sexenio, la deuda, el crecimiento y el Producto Interno Bruto. Sí, en efecto, así es, tal cual. Sí, Bueno, sí, en efecto. Gracias, Pepe, gracias. Al contrario, Susana, buen día, gracias. Pues ahí están. Es que los datos... Yo tengo otra ¿Tú tienes tengo otro otros dato? datos. con relación a que ese crecimiento del PIB, te digo, yo tengo los datos del Fondo Monetario Internacional que consideran que hubo un crecimiento del 38%. Yo me quedo con esos. Bueno. Porque aparte el Fondo Monetario Internacional no digamos que es muy amigo de este gobierno. Bueno, ¿no? Ha sido crítico también. Ya lo dijo Pepe, ¿va? No voy a discutir. Bueno, vamos al corte. Seguimos y si nos regalan un poquito más de su tiempo. sí. Claro que sí. Emilio Álvarez y Casa, Gracias. Israel Zamora, y vamos a regresar a lo que está pasando ahí con la manifestación del Poder Judicial, a los trabajadores que los tenían encapsulados, cientos de policías de la Ciudad de México. Vamos a volver ahí y también, bueno, pues seguro que en los próximos minutos saldrá la presidenta Claudia Sheinbaum